Señores estudiantes, vamos a empezar con la clase, bueno, estamos sustituyendo la clase presencial por una clase grabada, ya que el día de hoy, 2 de noviembre, es feriado nacional. Bueno, para no perjudicar el avance y realmente lo que tenemos que ver es muy importante, es que vamos a continuar con una clase grabada. Es importante que ustedes tomen atención, por favor, a todo lo que se va a hablar en la clase, ya que la materia es Derecho Constitucional 1. Ya en los anteriores semestres ustedes ya vieron todo lo que es conceptos, teorías y lo demás. Es tal vez la primera materia en la que ustedes van a ya empezar a conocer lo que son normativas, cómo es la Constitución, que es algo muy importante, ¿ya? Porque en base al derecho constitucional se encuentra establecido todo el régimen normativo de un país. Poco a poco vamos a ir explicando el por qué. Es importante que ustedes sepan entender que la base para todo el derecho en Bolivia es la Constitución, en sí el derecho constitucional. Debido a que este último, ¿cómo se puede decir? En estos últimos tiempos, a partir de la promulgación de la Constitución de 2009, ha ido efectuando varios cambios, ya tanto sea en control normativo o en tutela de derechos humanos. Hay que saber entender que la Constitución de 2009 enuncia varios derechos, los cuales son válidos para toda persona que se encuentra en territorio nacional. No solo cualquier boliviano, ¿no? Cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio tiene que estar resguardada por la Constitución en la tutela de sus derechos. A la vez vamos a ir viendo que la Constitución es fundamental en un país porque determina el tipo de país, la identidad del Estado y también el nivel y el modo de administración del mismo Estado. Entonces, a partir del derecho constitucional, vamos también a ver que esta rama del derecho, que es muy principal, yo diría la más importante de todas, va rigiéndose por principios constitucionales, ya que en sí, no todo el derecho es el derecho positivo, ya, o sea, ustedes no vayan a pensar que todo el derecho muere con los códigos, que el derecho son los artículos y listo. O sea, ustedes tal vez tienen una concepción o una idea de la que voy a ser abogado, tengo mis leyes y me baso en los artículos y punto. ¿Ya? No es así. El derecho también se basa en garantías y principios, que muchos de ellos pueden ser vulnerados y es donde entra el derecho constitucional para hacer prevalecer ya los principios y garantías constitucionales que nos ofrece la misma Constitución. Entonces, para que vean, es una rama del derecho muy importante, si no la más importante de toda la carrera, porque a partir de la tutela de derechos humanos que se hacen con las sentencias constitucionales o resoluciones constitucionales, bueno, hay diferencias, ¿no? En una resolución constitucional con la sentencia constitucional. Las sentencias constitucionales son las que quedan jurisprudencia. ¿Y cuáles son jurisprudencia? Ustedes ya debieron ver en, en la materia de introducción al derecho o en cualquier rama del derecho que la jurisprudencia son fallos emitidos por tribunales, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que esta jurisprudencia tiene un apartado en las sentencias constitucionales que se llama fundamentación jurídica. Entonces, la fundamentación jurídica es el pilar y sustento de una resolución, en este caso una sentencia constitucional, la cual puede y crea subreglas de derechos que no están escritas en las leyes y códigos. Entonces, vamos a ir viendo en esta materia, ¿no? Constitucional 2 va a ser un poco más amplio, pero aquí vamos a ir conociendo unos parámetros generales de lo que es el derecho constitucional. Y es muy importante que ustedes a la vez atiendan la clase. ¿Por qué?
El examen, no sé si vieron en la plataforma, el examen que tenemos para la siguiente clase va a ser netamente de esta clase grabada. La actividad clases también la voy a dar en la clase para que ustedes la resuelvan, la hagan y la suban a la plataforma. Entonces, sugiero mucha atención, muchísima atención, ya que el examen va a ser de lo que se va a hablar el día de hoy. Bueno, sin más que decir con la introducción, empezamos con la clase. Bueno, para empezar, los temas ya están cargados en la plataforma. Ustedes pueden pensar que son temas cortitos, pero en realidad son temas que sí nos van a ayudar a entender lo que es em, la Constitución, el origen del constitucionalismo, y además nos va a ayudar a entender cómo ha ido evolucionando la Constitución o el constitucionalismo a través de la historia. Bueno, para empezar a hablar, vamos a empezar con nuestro tema 1, que es el origen y evolución del derecho constitucional. Empecemos con lo más básico, ¿no? Vamos a empezar con la definición de derecho. En sí, no hay una definición aceptada de derecho. Cada autor tiene su concepto de derecho. Incluso ustedes podrían tener su propio concepto de derecho, siempre y cuando abarquen todos los elementos del derecho. O sea, no hay una definición, ¿cómo se puede decir?, estándar, ¿no? La definición clásica que ustedes van a manejar a través de la carrera son conjuntos y normas, ¿no? Pero vamos a ir un poco más allá para recordar. Bueno, tenemos acá en el texto que nos dice que derecho es un término que puede tener varios significados, evidentemente, ¿no? Tenemos el derecho como ley, que en este contexto el derecho se refiere al conjunto de reglas, normas que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Estas reglas son impuestas por una autoridad gubernamental y se aplican de manera equitativa a todos los ciudadanos. Entonces, lo que ustedes están viendo es el derecho como ley. ¿Por qué? Están conociendo ese conjunto de reglas y normas que son necesarias para regular la conducta de las personas que viven en una sociedad, ¿no? Estas reglas tenemos que entender que son de cumplimiento obligatorio. No hay excepciones a la regla. Como nos dice en el texto, todos los ciudadanos se aplican a lo que es el derecho. Nadie está exento de las normas, ¿ya? Se supone que estas normas se aplican de manera equitativa, ¿ya? Porque sancionan a los que actúan mal y hace prevalecer los derechos de las personas en sociedad. El estudio del derecho implica entender estas reglas como se aplican en diferentes situaciones y es lo que ustedes van a aprender en la carrera durante estos semestres. Cómo aplicar, ¿no?, estas normas para resolver diferentes controversias. A la vez, las normas no solo se utilizan para resolver controversias, sino que se utilizan para garantizar ya el bien jurídico protegido de todos los ciudadanos. También hablando de derecho, podemos hablar de derechos humanos, que nos dice que los derechos humanos son derechos inherentes a todo ser humano. ¿Qué nos vamos con inherentes? Ustedes ya llevaron la materia de derechos humanos, deben saber el concepto de derechos humanos a cabalidad y qué son los derechos humanos, ¿no? Entonces entendemos que los derechos humanos, al ser inherentes, inherente quiere decir que está sujeto, pegado, adherido a la persona desde el nacimiento. Como nos dice en el texto, sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Entonces, todas las personas, con el hecho de ser personas, tienen derechos humanos. En la legislación boliviana, para ser considerado persona hay un elemento muy importante, ¿ya? Que sin el cumplimiento de ese elemento nosotros no podemos ser considerados personas. Este elemento es
nacer con vida. Entonces, como nos dice el artículo 1 del Código Civil, la personalidad empieza con el nacimiento, ¿no? Entonces, para ser considerado persona, es necesario nacer con vida en la legislación boliviana. Pero ahora, se supone que todas las personas o todos los humanos, ¿no? Tenemos derechos. ¿Qué pasa de las personas? Bueno, se puede decir proyecto de persona a los seres ya que están concebidos, igual se salvaguarda sus derechos. Ellos generalmente solo tienen un derecho que se puede salvaguardar, que es el derecho a la vida, porque se supone o se considera que ese ente que está en formación dentro del vientre materno no es parte, ¿ya?, de la fisionomía de la persona que está llevando ese ser. A ver, me explico. No es como si fuera un órgano más, ¿no? Es un nuevo ser que está en formación, por lo tanto es un ser, si bien es dependiente a la madre, es un ser muy diferente, ¿no? Entonces es por eso que se prevalece el derecho de ese ser a vivir. Y es por eso que en Bolivia está penalizado el aborto. En casos de violación, sí está permitido. Pero por lo demás, en otras situaciones sí está penalizado, porque se considera que ese proyecto de persona se tiene que proteger hasta que se consolide, o sea, la persona nazca con vida. Si la persona nace con vida, se activan todos los demás derechos, ¿ya? Como por ejemplo tenemos estos derechos que incluyen libertad de expresión, derecho a un juicio justo, derecho a educación y muchos otros. Es por eso que les digo, un ser en concepción, en formación, tendría activado solo el derecho a la vida, por ser un ser diferente a su gestante. Vamos, sigamos. Derecho como disciplina académica. El derecho también puede referirse a la disciplina académica que se dedica al estudio de las leyes y sistemas legales. Los estudiantes de Derecho estudian casos históricos y actuales, teorías legales y cómo se aplica la ley en la práctica. Como ustedes entenderán, están conociendo el derecho como ley y están dentro del ámbito del derecho como disciplina académica, ¿no? Dice la carrera de derecho. Entonces, ustedes están en eso, están estudiando. Bueno, ahora en este caso vamos a estudiar casos históricos, actuales, teorías y cómo se aplica la ley en esos diferentes casos. También hablamos en el sentido de derecho con derechos y obligaciones. Decimos que el derecho también puede referirse a un privilegio o reclamación legítima que tiene una persona sobre algo. A ver, para entender este fragmento, está de moda de decir, ¿no? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a eso. Entonces, ¿no ven? Se refiere a un privilegio que nos da. ¿Quién nos da ese privilegio? La ley y la norma. ¿Mediante qué? Mediante la Constitución. En la Constitución está enmarcada todos los derechos que tenemos, que, ojo, por si acaso, esos derechos no se quedan ahí, porque tenemos lo que es el bloque de constitucionalidad, que el bloque de constitucionalidad no es otra cosa que los tratados y convenios firmados por el Estado en el tema de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado en el tema de derechos humanos. Entonces tenemos que entender que los derechos enunciados por la Constitución no se quedan ahí, no se quedan ahí. Entonces, para ver ese apartado, vamos a empezar a analizar también la Constitución en esta clase. A lo del examen va a entrar los temas y el análisis de la Constitución que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, sigamos avanzando. Cuando hablamos de derechos, innegablemente, o sea, uno cuando piensa o habla de derecho, no se puede evitar pensar en justicia. Que el derecho busca la justicia. El ideal del derecho
la máxima del derecho es impartir justicia. Entonces, nos dice, ¿no?, que a veces el derecho se utiliza para hablar de lo que es justo y moral en una situación dada, debido a que el derecho, en su fuente de derecho consuetudinario, que son las costumbres que se vuelven normas, se supone que las costumbres buenas o llamadas actos correctos, que son avaladas por la sociedad, estas que son repetitivas, consecutivas y se mantienen a través del tiempo, como la costumbre, se vuelven norma, porque se ve que esa norma sirve, sí, claro, resuelve un problema y sirve para que la sociedad viva en armonía en una diferente situación. ¿Ya? Entonces, las tres acepciones del derecho, que las vamos a ver ahora, son el derecho como ciencia. En el entendido de la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados. ¿Por qué hablamos conjuntos de derecho sistemáticamente ordenados? Ustedes, como están viendo el derecho como disciplina y ciencia, son, evidentemente, han empezado de lo más básico, que es introducción al derecho. Entonces, para entender la ciencia del derecho es necesario que ustedes, en primera instancia, vayan conociendo lo que es conceptos básicos para entender, ¿no?, el léxico jurídico y de lo que se está hablando. Entonces, tenemos que entender que ese conocimiento es ordenado debido a que ustedes no pueden, por ejemplo, ver Constitucional 2 antes de Constitucional 1, ¿no? O procedimiento constitucional sin conocer Constitucional 1, porque con los términos y referencias y los conocimientos no entenderían de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, realmente el derecho como ciencia, aparte de ayudarles a estudiar lo que son las normas jurídicas, también vemos las conductas humanas que se pretende regular. ¿A qué me voy? O sea, no somos psicólogos nosotros para estudiar la conducta del individuo, ¿no? O sociólogos para estudiar la conducta de la sociedad en determinadas situaciones. Pero sí, ¿qué hacemos? Nosotros vemos las conductas humanas reguladas por la norma. Ejemplo, ¿ya? Un hecho punible, ¿no? Un homicidio. A alguien que incurra en homicidio se le dará la pena privativa de libertad de tantos años, ¿no? Entonces es una conducta humana, evidente, una conducta mala, que el derecho regula, que al que se porta de esa forma, la norma lo castiga con una pena. Entonces vemos que esas conductas regulan, sean reguladas por las normas. Otro ejemplo, una conducta, la defraudación fiscal. Evitar pagar tributos es una conducta mala, ¿no? Entonces la defraudación fiscal también tiene su sanción. Otra conducta que puede regular el derecho, que pretende regular, sería la mora en casos de deudas. Yo no pago la obligación con mi acreedor y evidentemente la norma está ahí para asegurar que se cumpla dicha obligación. Entonces da los mecanismos necesarios al acreedor para que éste pueda satisfacerse con el cumplimiento de la obligación. Aún así, atentando contra el patrimonio del deudor. Bueno, son muchas cosas que se pueden ver en derecho. Entonces vemos que todas esas conductas buscan justicia, ¿no? Como dice, aquellas que conduzcan a la búsqueda de la justicia. Entonces, ahí vemos el derecho como ciencia. El derecho como norma jurídica se señala como ejemplo la cita de un autor, ¿no? ¿Qué nos dice? Es el conjunto de reglas las cuales, bajo la sanción del poder social, está sometido al uso que el hombre hace de su libertad en sus relaciones con sus semejantes. Ven que es un concepto, ya, de derecho, un poco tradicional, pero sí abarca los elementos. Conjunto de reglas, evidentemente, reglas y normas, ¿no? Bajo la sanción del poder social. ¿Por qué dice bajo la sanción del poder social? La misma sociedad es la que impone las normas delegadas a través de la democracia representativa
¿no? Tenemos representantes que ellos se encargan, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, ¿de qué? De la creación de nuevas normas. Nosotros les hemos delegado esa función soberana, ejerciendo por una democracia. Entonces vemos que esas normas se someten, o sea, someten al hombre, someten a la libertad en sus relaciones con sus semejantes. ¿Por qué someter a la libertad? Porque es necesario que entiendan que para que haya una convivencia armónica, ¿ya? Los hombres cuando deciden vivir en sociedad formulan un pacto social, ¿no? Antes cuando un hombre no vivía en sociedad, no se podía sujetar a ninguna norma, ninguna regla, se preveía la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte somete al más débil, y eso era así. Cuando el hombre era nómada, entonces iba de un lado a otro, formando sus propios clanes, tenían sus propias reglas, pero siempre se sometían al poder del más fuerte. Las mujeres buscaban protección y a la vez buscaban alimento y en consecuencia, ¿qué hacían? Aseguraban el linaje del protector, ¿no? Del líder del clan. Pero cuando el hombre decide vivir en sociedad, ocurre una figura bien llamativa que se llama pacto social. En el pacto social, los hombres hacen un pacto, ¿no? Renuncian a parte de sus libertades a favor de una convivencia armónica. O sea, yo ya no tengo la libertad de tener, por decirles, dos esposas, tres esposas, como se tenía en un clan, ¿no? Yo era el líder protector y estoy a cargo de mi clan, entonces puedo tener las mujeres que yo quiera, ¿no? Evidentemente, cuando hacemos un pacto social, esto reduce las libertades en favor de qué? De la sociedad, de la convivencia armónica. Entonces es por eso que se renuncia a parte de las libertades, ¿ya? Para tener una convivencia armónica con los semejantes. Entonces, una vez realizado el pacto social, todos renuncian a parte de la libertad en favor de la sociedad, del progreso de la sociedad. El derecho como relación jurídica. No estamos hablando como no, ¿no? Relación, es una pretensión. A esto también se denomina el derecho subjetivo y se entiende básicamente como aquellas facultades que la ley otorga a los individuos en virtud de las cuales estos pueden demandar el cumplimiento de algo. O sea, la ley te da esa potestad. ¿Qué es facultad o potestad? El poder hacer o realizar algo. Entonces, la ley nos da esa potestad de nosotros demandar el cumplimiento de algo. Como estábamos poniendo en el ejemplo de la deuda, ¿no? De un deudor que entra en mora con su acreedor. Tranquilamente el acreedor tiene el derecho de demandar el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando el deudor incumpla en las formalidades y las cláusulas acordadas para el cumplimiento de la obligación, ¿no? Si un préstamo es hasta el 10 de diciembre, el acreedor, por más que sea acreedor, no puede demandar el pago anticipado. Bueno, hay normativas que, a casos excepcionales, ¿no? Caso de necesidad, de extrema necesidad, y muchas cosas que se podría, pero la ley no le faculta demandar el cumplimiento antes del plazo anticipado. Posteriormente al plazo ya pactado, sí podría demandar el cumplimiento de la obligación por mora, ya incluso con la afectación del patrimonio del mismo deudor. Entonces, se entiende que esa facultad pertenece exclusivamente a determinada persona. En el ejemplo, la facultad de demandar el cumplimiento de la obligación pertenece exclusivamente al acreedor. Hay situaciones de terceros interesados, ¿no? Entonces, pero eso igual es a petición o a favor de la persona que tiene ese derecho de demandar el cumplimiento. Para que la misma tenga un efecto jurídico. ¿Cuál sería el efecto jurídico en el ejemplo? El cumplimiento de la obligación en virtud de una regla o derecho previamente establecida. ¿Y cuál sería la norma que estaría regulando esa conducta? El Código
civil, en el tema de obligaciones, ¿no? Simplemente acreedor-deudor no se cierran a una deuda del monto de dinero. Las obligaciones, si bien tienen un carácter pecuniario, o sea que son evaluadas todo el monto económico, porque el resarcimiento del daño se da en monto económico, no solamente hay una obligación de, ¿cómo les puedo decir? De una deuda de monto económico, ¿no? Son prestaciones, obligaciones de dar, hacer y no hacer. Cosas que van a ver posteriormente. Ahora, adentrándonos más en lo que es la materia, tenemos que hablar de la ubicación del derecho constitucional. ¿Por qué se habla de la ubicación? ¿Ya? Se hace notar que en derecho público, bueno, hay dos ramas del derecho, el derecho privado y el derecho público. Pero dentro del derecho público también se trata del derecho constitucional, porque es algo que abarca a toda la sociedad. Entonces, la ubicación del derecho constitucional estaría dentro del derecho público interno, cuando las relaciones se rigen y se dan al interior de un determinado Estado. Entonces, la Constitución sí rige las relaciones de las personas en un determinado Estado. Entonces, lo que tenemos que hablar es que, en el sentido para lograr la ubicación del derecho, es un conjunto de especializaciones múltiples del derecho. En el presente estudio debemos detenernos en el derecho público interno. ¿Por qué? Porque el derecho público interno estudia la organización del Estado, determina su gobierno, crea los poderes que los compone, fija las relaciones de los mismos entre sí y establece las reglas fundamentales de las relaciones entre el Estado y los individuos. Entonces, cuando hay una relación del Estado con el individuo, nos referimos a lo que es el derecho público. Relaciones entre individuos, un derecho privado, ¿no? Que no interviene el Estado, que no les interesan a las demás personas. Entonces, tenemos que decir que el derecho público interno tiene como principal subdivisión las ciencias, derecho político, también tenemos que hablar del derecho administrativo, podemos hablar del derecho penal. Entonces, vemos que el derecho público tiene sus propias ramas del derecho, ¿no? Que, las cuales abarcan a la sociedad. Porque, a ver, un ejemplo del derecho penal, si sucede, no sé, un crimen de magnitud, ¿creen que afecta o no afecta a la sociedad? Por más que hayan matado a una sola persona. En realidad sí afecta, porque se estaría vulnerando la seguridad, ¿no? Seguridad pública, porque habiendo una persona que tiene una determinada conducta, podría poner en peligro no solo a una persona, sino a un conjunto de personas, ¿no? Un caso de los crímenes en serie, ¿no? Entonces, vemos que sí, el derecho penal abarca lo que es el derecho público interno. Entonces vamos a hablar de una definición del derecho constitucional. En la definición del derecho constitucional tenemos que entender que es una rama del derecho público, como hablamos, que se enfoca en el estudio y análisis de leyes fundamentales que establecen la estructura del Estado. ¿Por qué son leyes fundamentales? A comparación de los otros conceptos de otras ciencias del derecho y del mismo concepto de derecho, no se habla de conjunto de reglas y normas. En el derecho constitucional se habla de leyes fundamentales, porque sin estas leyes fundamentales no tendría estructura el Estado, no habría un correcto funcionamiento de la administración del Estado. También son fundamentales porque definen los derechos y libertades de los ciudadanos. No hay otra ley, otra norma que no sea la Constitución, la cual van a definir los derechos que tienen las personas dentro del Estado. Ya, entonces tenemos que entender que las demás leyes están basadas y sometidas a la Constitución por el principio de supremacía, que vamos a estudiar posteriormente. También establecen los límites al poder del gobierno. ¿Por qué? Porque estas leyes fundamentales ya delimitan lo que son, si se puede decir, atribuciones de cada poder, lo que puede o no puede hacer. Ya, entonces por eso que delimita, pone límites al poder del gobierno, porque delimita funciones. Entonces, tenemos que entender en derecho constitucional estos conceptos.
como por decir constitución. ¿Mm? ¿Qué será la constitución? Para que ustedes entiendan, la constitución no es una norma, no es una ley, ¿ya? Como la ley del, no sé, la ley de reforma tributaria o como la ley del Código de las Familias, ¿no? No es una ley, eso que quede claro. La constitución no es una ley, es un documento legal. ¿Por qué documento? Porque está plasmado de forma escrita. Las demás leyes están sometidas a la constitución, entonces la constitución no se puede llamar ley. Entonces es un documento legal fundamental que establece la estructura del gobierno, los poderes y funciones de sus ramas. Ya en este caso, en el caso de Bolivia, ya no son poderes, son órganos. Y los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución es la ley suprema del país y todas las demás leyes deben estar en conformidad con ella, ¿no? Entonces, se tiene que entender que este documento legal es primordial para el funcionamiento de un Estado. Derechos fundamentales. Son los derechos y libertades básicas que están garantizados por la Constitución, ¿no? Entonces, esos son los derechos fundamentales. No solo derechos, también libertades que puede tener la persona. Por ejemplo, libertad de expresión, el derecho a juicio justo, libertad de religión, ¿no? Entonces tenemos que entender que estos derechos fundamentales protegen a los ciudadanos de la intervención indebida del gobierno y garantizan su dignidad y libertad. Evidentemente, en muchos gobiernos, en muchas situaciones, incluso ahora, hay vulneración a los derechos fundamentales, ¿no? Pero, bueno, existen mecanismos para su defensa y si el Estado no puede garantizar los derechos fundamentales de las personas, incluso existen mecanismos internacionales de defensa de derechos humanos. Control de constitucionalidad es otro concepto que tenemos que entender y todos estos conceptos van a entrar en el examen. El control de constitucionalidad es el proceso mediante el cual los tribunales revisan las leyes para asegurarse que estén en conformidad con la Constitución. ¿Ya? Si una ley es considerada inconstitucional, es decir, si viola los principios establecidos de la Constitución, puede ser anulada. ¿A qué nos vamos? Ustedes han escuchado, ¿no? Que es anticonstitucional. Está de moda, ¿no? Someter todo y declarar que es anticonstitucional, inconstitucional. Entonces, es por eso que acá, en Bolivia, y vamos a hablar del control de constitucionalidad en un tema específico, todos los administradores de justicia, ¿no? Dice los tribunales en el texto, los tribunales se refiere a cualquier ente que administre justicia, cualquier persona, tiene que, y la ley le faculta hacer ese control de constitucionalidad. Si yo como juez estoy resolviendo un caso y veo que esa ley está vulnerando un derecho, ¿no? Entonces, puedo hacer ese control de constitucionalidad, pero en ese sentido, ese control de constitucionalidad solo afectará a las partes intervinientes del proceso. Sin embargo, si es un control de constitucional de todo un cuerpo normativo o de un artículo hecho por el Tribunal Constitucional, esa resolución ya no afectará solo a las partes intervinientes del proceso, sino afectará a todo o toda persona que esté en el Estado boliviano, ¿no? Entonces, las resoluciones del Tribunal Constitucional en el tema de acciones de inconstitucionalidad abstractas o concretas son erga omnes, o sea, se aplican para todos en el territorio nacional. Separación de poderes. Principio fundamental de muchas constituciones democráticas. Esta separación de poderes se da generalmente en democracia, que establece el poder del gobierno debe dividirse en diferentes ramas. En el caso boliviano son órganos, ¿no? Y son cuatro. Órgano judicial, ejecutivo, legislativo y electoral. Y eso tiene un fin, la división de estos órganos o la división del poder que tiene el gobierno se da para evitar ese mismo abuso de poder. Estado de Derecho es un término que también se escucha hablar, ¿no? Significa que todas las personas, incluidos los líderes del gobierno, están sujetas a la ley. En un Estado de Derecho, todas las personas se someten a lo que
dice la ley. Como nos dice en el texto, ningún individuo o entidad, incluso incluido el gobierno, está por encima de la norma. Entonces, ese es un Estado de Derecho, que todas las personas se someten y están sometidas bajo la ley. Soberanía popular. Significa que el poder emana del pueblo, evidentemente, al ser uno de los elementos del Estado, la población. También tenemos otro elemento del Estado que es la soberanía o el poder, ¿no? En un Estado democrático, la autoridad de gobierno se deriva del consentimiento de los ciudadanos. Es lo que nosotros ejercemos mediante la democracia representativa. Delegamos, ¿no?, la soberanía del pueblo a un ciudadano, el cual nos representa, o es nuestro mandatario, ¿no? Entonces le mandamos que administre o que ejerza el poder. En este caso, el presidente. Es un servidor nuestro. Entonces, nosotros hemos dado el consentimiento para que él pueda administrar el Estado. ¿Ya? Fuentes del derecho constitucional. En este apartado vamos a ver que en Bolivia las fuentes del derecho constitucional se derivan principalmente de la Constitución Política del Estado. Constitución Política del Estado, ¿no? Ya vemos que es una ley fundamental, es bueno, no es ley, pero no, bueno, en el rango de leyes es el documento supremo, ley suprema se llama, ¿no? Evidentemente es, como les dije antes, ¿no? Es un documento legal, no se puede llamar ley, ¿no? Pero se considera que dentro de todo el cuerpo normativo es lo supremo. Establece estructura de gobierno y poderes, funciones de sus ramas. Leyes. Además de la Constitución existen leyes específicas que complementan y detallan aspectos particulares. Las leyes también son fuentes del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque se hace el control de constitucionalidad de todas estas leyes, ya, que son específicas. Ejemplo, específico el Código Penal, que específicamente se encarga de sancionar los actos incorrectos, ¿no? Jurisprudencia. Las decisiones judiciales de los tribunales, especialmente las emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ellas crean jurisprudencia. También son fuentes importantes del derecho constitucional. Establece precedentes legales que pueden ser utilizados para interpretar la Constitución y otras leyes. Tenemos que entender que las sentencias constitucionales establecen, ¿no?, esos precedentes. ¿Qué es un precedente? Es algo que se puede aplicar en diferentes casos. Precedente, algo que crea precedente, algo que se analiza por primera vez y que puede ser sujeto a la misma aplicación en casos similares. Entonces vamos a ver a fondo lo que es la jurisprudencia, ¿ya? Y lo que son los precedentes y el estándar jurisprudencial más alto en defensa de derechos humanos y todas esas cuestiones. También otra fuente importante del derecho constitucional es la costumbre. Entonces son prácticas que han sido aceptadas, seguidas por mucho tiempo, aceptadas por la sociedad, que influyen en la interpretación y la aplicación del derecho constitucional. Es por eso que les digo que estas fuentes, estas costumbres que a la vez abarcan principios del derecho constitucional, algunas no están establecidas en los cuerpos normativos, pero estas sí son válidas para la resolución y la defensa de derechos. Tenemos acá el bloque de constitucionalidad, que son tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia, ¿no? Estos en temas de derechos humanos. Estas crean fuentes del derecho y están incorporadas en la legislación nacional y tienen rango de ley para el país. Y por último tenemos la doctrina, que son opiniones, análisis de expertos en derecho constitucional, académicos y juristas, que también pueden influir en la interpretación y el desarrollo del derecho constitucional. En un constitucionalismo boliviano, hablamos ya de las primeras sentencias, se han regido, o su pilar fundamental fue lo que es la doctrina, para interpretar muchos conceptos de derecho que no estaban establecidos en las leyes y normas. Entonces es importante que ustedes entiendan que la jurisprudencia va evolucionando, va abarcando y haciendo sus reglas del derecho más, tal vez más favorables que las mismas leyes, porque las leyes están ahí y no van modificándose constantemente, ¿no? Mientras la jurisprudencia sí, sí. Entonces es importante que las fuentes específicas de derecho constitucional pueden variar según el contexto y situación legal específica en Bolivia en un momento dado. Entonces, el Tribunal Constitucional y las reformas constitucionales también pueden tener un impacto significativo en la interpretación y aplicación del derecho constitucional en un país.
Es por eso que muchas personas dicen que los tribunales constitucionales la que realmente gobierna un país, porque el Tribunal Constitucional con las resoluciones podría incluso anular un decreto emitido por el Poder Ejecutivo, una ley emitida por el órgano legislativo, incluso todo un proceso electoral, como estábamos viendo, ¿no? Que muchas veces se ha reprogramado lo que son las elecciones judiciales porque mucha gente ha planteado amparos constitucionales y el Tribunal Constitucional ha ordenado que se cumpla esos amparos y que se deje sin efecto eh, una convocatoria para elecciones judiciales. Entonces, ven que el derecho constitucional es muy importante entenderlo y conocerlo. Ya, la relación de derecho constitucional con otras ciencias. El derecho constitucional se apoya en otras ciencias, como el derecho administrativo, porque el derecho administrativo se ocupa específicamente de la organización de funciones de las agencias gubernamentales. También se apoya del derecho internacional por público, porque se trata sobre las relaciones entre estados y organizaciones internacionales y la relación del Estado con sujetos intervinientes del Estado. Se relaciona con los derechos humanos porque es un área importante, porque las constituciones sí tienen derechos humanos y fundamentales, los cuales obliga al Estado a la protección de estos derechos. Se relaciona con la ciencia política porque se encarga del estudio de los sistemas políticos y las instituciones gubernamentales y el comportamiento político, ¿ya? Porque este comportamiento político puede vulnerar también derechos fundamentales. A la vez, el derecho constitucional se apoya en la sociología porque la sociología es la que estudia la sociedad, a la misma sociedad y su estructura. Entonces, este derecho constitucional puede influirse o está influenciado en los cambios sociales, ¿no? Como en la Constitución del 2009. Ha habido una nueva Constitución porque el país ha entrado en un cambio social profundo, con la inclusión de muchos derechos, reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces vemos que los momentos sociales también pueden afectar a lo que son las leyes y las normas, en especial el derecho constitucional. La historia, ¿por qué? Porque proporciona contextos sobre cómo se desarrollan las constituciones a lo largo del tiempo. Es una de las tareas que tuvieron que hacer, ¿no? Y también con el video vieron cómo se originó y cómo se desarrolló el constitucionalismo en Bolivia. Clasificación del derecho son muchas áreas del derecho, explican lo que es el derecho constitucional, civil, penal, laboral, comercial, administrativo, internacional, ambiental, derecho indígena, ¿no? Entonces, valga la redundancia, con todo lo avanzado estaríamos terminando lo que es el tema 1. Preguntas y consultas, bueno, los vamos a resolver en la clase presencial antes del examen, ¿ya? Y como les mencionaba, como nuestra materia es derecho constitucional, la obligación de todos es conocer la Constitución. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar un poquito de la Constitución. Ya, tenemos la Constitución Política del Estado. Esta es nuestra Constitución. Entonces, vemos que en la primera parte de la Constitución, que también todo esto va a entrar al examen, nos dice bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Título 1, bases fundamentales del Estado. Capítulo primero, modelo de Estado. Vemos que en este capítulo se nos va a hablar de las bases fundamentales del Estado boliviano, ¿no? Como es el modelo de Estado. Nos dice, artículo 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, en el artículo 1 nos está hablando de qué es Bolivia. Si un extranjero lee la Constitución, entonces en su artículo 1 le está describiendo prácticamente qué es Bolivia, ¿no? Es una identidad que le da al Estado la Constitución con respecto a los demás estados.
Entonces tenemos que entender que esta es como la cédula de identidad del Estado, que lo diferencia con los demás, ¿no? Como nosotros tenemos nombres, apellidos y rasgos característicos que nos diferencian de las demás personas, es lo mismo. La Constitución le da eso al Estado, le da esa identidad. ¿Por qué nos dice que Bolivia es un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario? ¿No? ¿Por qué plurinacional? Porque están reconocidas muchas naciones dentro de Bolivia que constituyen el Estado boliviano. Libre, independiente, soberano, porque somos un Estado soberano al cual nos regimos por nuestras propias leyes y normas. Democrático, intercultural. Democrático porque sí aplicamos la democracia en 3 niveles que vamos a explicar más adelante. Descentralizado y con autonomías, evidentemente, con la ley marco de autonomías, se descentraliza el poder y se otorga libertades a los distintos tipos de gobierno para que ellos, ejerciendo su autonomía, puedan autogobernarse. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político. Evidentemente no hay una sola línea política, entonces hay un pluralismo político, económico también y jurídico. Posteriormente vamos a hablar, ¿no? de pluralismo jurídico, ya que cuando hablamos de pluralismo jurídico tenemos que hablar de jurisdicciones. En Bolivia existen las jurisdicciones, entonces jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Entonces es un pluralismo jurídico en las cuales cada jurisdicción tiene sus propias leyes y formas de resolver distintas situaciones. Cultural y lingüístico, eso se sobreentiende porque Bolivia está constituida por diversas culturas, diversos lenguajes, ¿ya? Pero todo abarca un proceso integrador del país. En el artículo 2 nos dice, ¿no? Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio central sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley. ¿No? Acá nos está describiendo prácticamente qué es una nación y pueblo indígena originario campesino. Tiene ciertas características para que nosotros podamos reconocer a una nación indígena originaria campesina, ¿no? Nación o pueblo. ¿Qué nos dice la Constitución? En primer lugar, para establecer, ¿ya? Que es una nación o pueblo indígena originario campesino, tiene que tener un dominio ancestral sobre sus territorios. ¿Por qué se llama un dominio ancestral? Evidentemente el Estado tiene la soberanía sobre el territorio nacional. Las naciones o pueblos indígenas originarios campesinas existen y tienen esa existencia desde antes de la creación del mismo Estado. Por eso se llama dominio ancestral, ¿ya? Porque esas naciones han estado en el territorio mucho antes de la existencia del Estado. Cuando éramos nosotros, ¿qué? Cuando vivíamos en colonias, ¿no? Entonces ya había un dominio ancestral, como por ejemplo, la nación Ur, acá en Oruro. Tenía un dominio ancestral incluso antes de la creación del mismo Estado, la nación Quechua, ¿no? Tenía delimitados territorios. Entonces, por eso es que se hace ese énfasis que hay un dominio ancestral sobre el territorio. ¿Ya? Ellos tienen sus propios usos y costumbres. Entonces, la Constitución les da ese derecho a su misma autonomía de acuerdo a sus usos y costumbres. Artículo 3 nos dice que la nación boliviana está conformada, la nación, por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en el conjunto constituyen el pueblo boliviano. No dice está constituida por la totalidad de bolivianos, ¿no? Acá hace un énfasis la Constitución y determina más o menos cómo sería, no la división de las personas, sino que cada persona puede autoidentificarse o autodeterminarse e identificarse con una nación o con una comunidad intercultural. Vemos que personas que no tienen esa definición se les considera bolivianos y bolivianos. Hay personas que evidentemente se identifican con una nación, pueblo indígena, originario campesino, y hay personas que pueden identificarse con comunidades interculturales. Ejemplo, una comunidad intercultural. Se tiene que en Bolivia hay comunidades interculturales eso es intercultural, una mezcla de culturas, ¿no? Culturas. Entonces, por ejemplo, la cultura de los menonitas
Es una cultura que vive dentro de Bolivia, que ha mezclado su cultura con la cultura boliviana, ¿ya? Pero que vino después de la creación del Estado. Entonces, las comunidades interculturales tienen su creación después de la creación del Estado. O sea, ellas nacieron después de la creación del Estado. Si es un punto aparte en lo que son los afrobolivianos, si bien no son interculturales y tampoco son indígenas originarios campesinos, porque no son originarios de la tierra, de este territorio, pero evidentemente están a la vez igual que los pueblos indígenas originarios campesinos desde antes de la creación del Estado, ¿no? Están desde la época precolonial, ya que fueron traídos de África como esclavos para que trabajen en las minas de lo que es ahora Potosí, ¿no? Entonces, a ellos se les constituye aparte, un punto aparte, no como interculturales y no como indígenas originarios campesinos, porque no son originarios, pero son una población que se ha asentado en territorio boliviano, no tienen dominio de la tierra, evidentemente, pero existe de manera ancestral y tienen su propia cultura. Entonces, es por eso que no es intercultural, sino que ha formado una propia cultura, la cultura afroboliviana, con su propio baile, vestimentas, ¿no? Gastronomía. Entonces, por eso que se hace un énfasis con la nación, bueno, es nación, con los afrobolivianos. En el artículo 4 nos dice, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Esto nos habla de libertad de culto. Cualquier persona puede tener la religión que mejor le parezca, ¿no? El Estado no, incluso ni el mismo Estado asume una religión. El artículo 5 nos habla de los idiomas oficiales del Estado, ¿no? Que son todos esos que cuando ustedes, no sé si son funcionarios públicos, les piden, ¿no? Certificación de idioma nativo y un idioma originario, entonces ustedes pueden tener cualquiera de estos idiomas. Evidentemente es preferible que sea un idioma que les sirva en el entorno donde van a trabajar, ¿no? Si yo trabajo acá en esta región de Oruro, no me va a servir nada que tenga un conocimiento de, no sé, el idioma yuracaré, ¿no? Porque realmente no voy a encontrar a nadie que hable el idioma yuracaré, ¿no? Entonces, más o menos la Constitución prevé que en el caso, ni bien no es limitante, pero sí que el segundo idioma te sirva en el lugar donde vas a ejercer tus funciones. También nos dice, ¿no? Como acá, deben utilizar al menos dos idiomas. Uno de ellos debe ser el castellano, el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades de la población. Es eso de lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, va a ser conveniente que yo tenga o aprenda el idioma quechua si estoy trabajando, o sea, en Cochabamba, o Aymara estoy trabajando en La Paz, ¿no? Entonces, por eso nos dice la Constitución, los demás gobiernos autónomos deben utilizar idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Artículo 6 nos habla de lo que es la capitalía. Sucre es la capital de Bolivia y nos habla de los símbolos. La bandera, el himno nacional, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, flor, cantuta y el patujo. Entonces vemos que del artículo 6 al 1 hacia atrás le da la identidad del Estado, les habla, le da al mundo a conocer qué es Bolivia, quiénes habitan en Bolivia, cuál es la capital de Bolivia, qué idioma se habla en Bolivia y cuáles son los símbolos del Estado. Entonces vemos que todo esto es muy importante para que el Estado se diferencie de otros estados, ¿no? Compañeros, para no cansarles mucho y para no ir más allá, como entendemos que es un feriado, vamos a avanzar al tema 2 y en análisis de la Constitución, que ustedes tienen una tarea que la vamos a realizar en estos días. Tienen que entender que uno cuando lee un artículo tiene que tener si se puede decir, ese atributo de poder interpretar lo que está leyendo, ¿no? O sea, ustedes han visto, hemos dado una lectura de la Constitución, pero cada artículo quiere decir incluso muchas cosas más de lo que están escritas ahí. Entonces, ese es el factor de análisis que ustedes tienen que adquirir
no solo de la Constitución, sino de todo el cuerpo normativo de Bolivia, o sea, de la nación, del Estado. Es importante que ustedes sepan que ese análisis constitucional nos va a servir para lo que es la tarea número 7, la actividad 7. Como no nos estamos encontrando, les voy a explicar, ¿no? La tarea número 7 para la siguiente semana, es por eso que no les cargué todavía la tarea, porque quiero explicarles cómo hacer. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La tarea 7 es un análisis constitucional y la tarea 9 es un análisis constitucional 2. Lo que ustedes van a hacer es la actividad que acabamos de realizar ahora, ¿no? Que mi persona hizo. Lo que tienen que hacer es, a ver, nos vamos a ir acá. Ustedes tienen un artículo de la Constitución, por ejemplo, el artículo 7, ¿no? Nos habla, que dice, la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada, de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Entonces, si yo le pregunto, usted lee el artículo 7 y le pregunto qué es lo que ha entendido, me tendrá que explicar en primer lugar qué entiende por soberanía, ¿no? Si dice la soberanía reside en el pueblo boliviano, me dirá qué es la soberanía. También se dice se ejerce de forma directa y delegada. Entonces, ¿cómo se ejercerá? ¿Qué será directa? ¿Qué será delegada? Y dice, de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. ¿Qué serán los órganos? ¿Qué será inalienable e imprescriptible? Entonces, ustedes al leer el artículo tienen que entender cada uno de los términos insertos en él. Entonces, la forma de hacer esa tarea que tiene el análisis constitucional es ustedes. Cortan y pegan el artículo, ya, porque les voy a decir, hagan análisis constitucional del artículo 7 al 20, en primer lugar. Ejemplo, ¿no? Vamos a ver cuánto va a ser prudente. Ustedes copian el artículo y abajo le ponen interpretación y ponen lo que han entendido del artículo, qué es lo que quiere decir. Ya, se supone que al entender algo y yo hay una palabra que no entiendo, ponen este claro que es inalienable, no voy a entender qué es inalienable, entonces buscaré, ¿no? Ah, esta vez es inalienable. Entonces el artículo al mencionar algo inalienable se refiere a esto. Entonces es algo que ustedes tienen que realizar. Eso es en sí la tarea que tenemos que hacer en la actividad A7 y A9. Entonces estamos explicando para que no hayan dudas, ¿no? Cortan, pegan el artículo y abajo le ponen la interpretación que ustedes le dan al artículo, lo que han entendido del artículo, qué es lo que el artículo nos quiere decir. ¿Ya? Entonces, para continuar con nuestro avance de materia, vamos a ver el tema 2 para nuestro examen. Van a entrar la interpretación al examen del 1 al artículo 6, lo que acabamos de ver. Y vamos a empezar con nuestro tema 2. Tal vez les puedo dar un consejo en el caso de que ustedes estén analizando los artículos, vayan viendo qué palabras no entienden para que ustedes puedan poder realizar un análisis más correcto de los artículos. Ya es un ejercicio que ustedes van a hacer durante toda la carrera. Analizar e interpretar artículos para aplicarlos a situaciones determinadas y lo que es la carrera, ¿no? Vamos con nuestro tema 2, que no es muy ampuloso, pero sí es importante que ustedes conozcan la evolución del constitucionalismo universal. Entonces vemos que el derecho constitucional tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones y se han desarrollado a lo largo de la historia en diferentes formas, en diversas culturas y contextos políticos. ¿Ya? En la antigüedad vemos que en la antigua Grecia, existía pensadores que hablaban de lo que son derechos, de lo que son libertades que tenían que tener las personas o las formas de gobierno. Vemos como que Platón y Aristóteles debatían sobre la forma de gobierno como política. Aristóteles, por ejemplo, clasificaba las constituciones en buenas y malas y analizaba sus características. En Roma también se desarrolló un sistema constitucional que incluye una serie de leyes y prácticas establecidas como la lex hortensia.
¿ya? Que esto otorgaba a las decisiones del Senado la fuerza de ley. O sea, había un Senado la cual determinaba qué se debía hacer y qué no, por eso se debía el Senado, y ellos se encargaban de determinar las leyes en Roma. Entonces se les otorgaba esa fuerza de ley a las decisiones que se otorgaban en el Senado. En la Edad Media tenemos la famosa Carta Magna de 1215, ¿ya? Que dice que es uno de los documentos constitucionales más importantes. Evidentemente es como les puedo decir, un origen de la Constitución, ¿ya? Pero está mal comparar y decir que nuestra Constitución es nuestra Carta Magna, ¿no? Evidentemente la Carta Magna ha sido se ha creado, ¿no?, en 1215, pero quedó ahí. Nosotros tenemos una constitución, no es una carta magna, es una constitución boliviana. Evidente, muchos colegas dicen nuestra carta magna, nuestra... Pero la carta magna es algo que ha pasado, es un suceso histórico que ha creado precedentes, evidentemente, para el constitucionalismo moderno, porque en esta carta se limitaba el poder al rey y se establecía ciertos derechos para los súbditos sentados como bases para muchas constituciones. Evidentemente es un pilar fundamental, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo una carta magna que una constitución actual. En la edad moderna vemos que ya los derechos han sido más progresivos con las revoluciones, porque las revoluciones buscaban eso, como que establecen principios constitucionales. Como vemos la revolución de Estados Unidos, que en la Constitución de Estados Unidos redactada de posterior a la revolución, establece un sistema de gobierno basado en la separación de poderes y protege derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? También tenemos la Revolución Inglaterra, la Revolución Francesa, las cuales sentaban bases para que todos los hombres seamos iguales, tengamos libertades, que haya fraternidad, de igualdad, fraternidad, ¿verdad? También tenemos en el siglo XIX y siglo XX el constitucionalismo moderno, que durante el siglo XIX el constitucionalismo se desarrolló en Europa y América con la creación de constituciones escritas que establecen principios fundamentales de los gobiernos y de los ciudadanos. También hubo la creación de las organizaciones internacionales que después de la Segunda Guerra Mundial, donde ha sido una época oscura de la humanidad, donde se ha visto que se han vulnerado muchos derechos, que ha habido atropellos, incluso genocidios. Entonces se ha visto, la misma humanidad, las mismas personas han visto prudente crear organismos internacionales, como las Naciones Unidas, que ellos promueven la adopción de constituciones democráticas a sus Estados miembros. Entonces, en muchos países, estas constituciones democráticas definen y también protegen derechos humanos fundamentales. Posteriormente tenemos en el siglo ya 21 la globalización de los derechos humanos, ¿no? Que el derecho constitucional sigue evolucionando porque tiene ese carácter progresivo, principio de progresividad, y también da protección a los derechos humanos. Los tribunales constitucionales y organismos internacionales desempeñan ya un papel crucial en el desarrollo, interpretación y la protección de estos derechos en la edad moderna. Entonces, podemos tener un resumen que el derecho constitucional ha evolucionado hacia grandes rasgos a lo largo de los siglos, influenciados por ideas filosóficas, experiencias políticas, movimientos democráticos. Incluso ha pasado de sistemas monárquicos y aristocráticos a constituciones democráticas con las revoluciones, que establecen derechos y limitan el poder al gobierno en beneficio de los mismos ciudadanos. ¿Ya? Entonces vemos que el derecho constitucional ha ido evolucionando con la necesidad de las personas de la protección. Entonces, un gran vistazo al tema 2 es eso. Por el momento, para que no sea muy ampuloso el examen y ustedes puedan estudiar, simplemente va a ser hasta ahí el examen. Bueno, para no cansarles más, espero que la clase les haya sido bastante educativa. La actividad de clase que tenemos en esta semana, bueno, deberíamos hacerla en aula, pero como bien saben, el feriado nos está mm, tal vez evitando que podamos encontrarnos personalmente. Entonces, la actividad es la siguiente. Ustedes tienen que, como vieron, ¿no? Como vieron en el Constitucionalismo Universal, ustedes tienen que identificar un hito histórico
que ha marcado un precedente para el derecho constitucional. Como ejemplo, un hito histórico que ha marcado de precedente para el derecho constitucional y los derechos humanos, la Revolución Francesa, donde se ha buscado abolir la monarquía, que era un abuso del poder, y al abusar del poder, innegablemente se violaban derechos de las personas, no todas las personas eran iguales, no todas gozaban de los mismos derechos. Se ha buscado eso. El sitio histórico ha sido la Revolución Francesa, la cual ha culminado con ¿qué? Libertad, igualdad y fraternidad para todos, ¿no? Entonces, es un hecho histórico. Y en la actividad hacen un antecedente como el hecho histórico, ejemplo, Revolución Francesa, cómo se ha ido dando la revolución y por qué ustedes consideran que ha sido un hito histórico para el derecho constitucional. Entonces, esa sería la actividad que vamos a realizar en clases. La consigna no la estoy poniendo porque se supone que la consigna ustedes tienen que escucharla en clases. Simplemente va a estar en la plataforma actividad realizada en clases. Entonces, todos suben la consigna ya planteada y se va a proceder a la calificación. Evidentemente, esa consigna, como la actividad en clase tiene una ponderación de puntos más elevada que las demás actividades, la actividad tiene que tener como mínimo unas 5 hojas, ¿sí? Alumnos que no cumplan 5 hojas fuera de la carátula y la bibliografía y el índice. Entonces, personas que incumplan con la consigna, evidentemente van a tener 0, porque la consigna es hacer esa actividad como mínimo con 5 hojas. Entonces, compañeros, sin quitarles más tiempo, aclarar las dudas, aclarar las preguntas, estudien por favor para el examen y nos vemos en la clase presencial del sábado 9 de septiembre. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.